Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema de hoy es la Kennisprüfung o la experiencia que tuve yo para rendir esta prueba, que es la prueba de conocimientos médicos para poder homologar el título de médico acá en Alemania. Tuve la suerte de rendir esta prueba hace 2 o 3 semanas más o menos. Por suerte me fue bien después de mucho estudiar, así que por eso también estuve un poco ausente en el canal. Así que bueno, espero poder hacer los videos ahora un poco más frecuentemente con algunos temas. Este video está destinado por ahí a la gente que está cerca de rendir la prueba, como para ver cuál fue mi experiencia o la fuente que usé para estudiar y demás. Y también para la gente que recién está empezando, porque por ahí uno al principio le tiene mucho miedo a esta prueba. Y bueno, no es tan difícil, pero bueno, hay que estudiar bastante también para rendir. Básicamente de lo que vamos a hablar son, bueno, primero de los tiempos, o sea, cuánto tiempo uno tarda en llegar a rendir esta prueba. Después la bibliografía, o sea, de dónde se estudia. La prueba en sí, la prueba, la historia de la prueba, generalmente los que la rendimos la escribimos como en un protocolo, le dicen acá. Y ese protocolo, bueno, está en alemán, yo lo escribí también lo más detalladamente que pude, o sea, lo que me pude acordar de la prueba, o sea, con las preguntas reales que me hicieron y demás, como para más o menos después el que va a rendir la prueba tiene como una historia, digamos, de lo que otros rindieron. Esto siempre es algo muy personal, así que tengan cuidado porque hay protocolos que son como súper fáciles porque cuentan solamente 2 o 3 preguntas de las que le hicieron, y otros son como muy completos que serían por ahí los más útiles. Yo lo escribí y lo subí al Instagram mío, que es médico en Alemania, que ahí lo dejé como una historia destacada para el que quiera lo puede leer de ahí sin problemas. Bueno, la primera pregunta que siempre me hacen es ¿cuánto tiempo tarda uno en recibir un termin, o sea, un turno para rendir esta prueba? En mi caso, yo rendí la prueba de idioma médico en noviembre del 2019. En diciembre del 2018 había rendido el B2, o sea, casi un año después pude venir acá y trabajar. Después de eso, ya en el 2019 empecé a trabajar en un centro de columna acá en Bayern, en el sur de Alemania. En febrero del 2020 pude entregar todos mis documentos para solicitar la homologación directa, la cual finalmente no me la dieron, pero bueno, eso por ahí lo voy a dejar para otro video porque es una historia bastante larga de por qué sí, por qué no. Bueno, eso a veces a uno se lo dan, a veces no, a mí me tocó mala suerte, pero eh, después, recién en julio del 2021, o sea, un año y 3 o 4 meses después, me respondieron que no. Y ahí, bueno, cuando uno le responde que no, tiene que elegir, digamos, puede hacer como una demanda, digamos, con abogados y demás, lo cual tarda mucho tiempo. Yo por razones de visado y demás no lo hice, así que opté por la prueba. En ese caso, yo solicité, ni bien me lo dieron a principios de julio, el dictamen negativo, presenté la solicitud para rendir la prueba y a principios de agosto me dieron el turno para rendir el 28 de septiembre. Eso quiere decir que me avisaron 2 meses antes. Yo como obviamente no es que me esperaba sí o sí que me dieran el dictamen positivo, yo ya hacía más o menos un año que venía estudiando para la prueba. Ahora voy a explicar un poco por ahí cómo fue ese proceso, pero siempre uno, a veces, dependiendo del Bundesland, a veces uno recibe el termin, el turno, a veces un mes antes, 3 o 4 semanas, y a veces uno tiene suerte y lo recibe 2 o 3 meses, pero no es que lo recibe uno un año antes, ya sabe cuándo rinde la prueba. En general, los tiempos son desde que uno rinde la prueba de conocimientos de idioma médico hasta eso, tarda entre alrededor de un año. A veces es más rápido o más lento, pero uno le calcula más o menos un año entre que uno presenta los papeles, le responden y todo eso. Después, en cuanto a la bibliografía para rendir la prueba, que es el segundo punto, existen millones de libros, millones de fuentes. Yo le voy a contar por ahí las que mayormente se utilizan y las que yo utilicé, las que más resultado me dieron. Primero, como base para rendir esa prueba, yo creo que el 95% de las preguntas que uno le pueden hacer en esa prueba se encuentran en estos libros, que son los libros de 50 casos, se llaman, que hay uno de cirugía, uno de Innere Medizin, que es medicina interna, y otro de electrocardiograma. Yo creo que con estos 3 libros, que no son muy grandes, yo tengo uno acá. Este es el de 50 casos, es un librito, no es algo muy grande tampoco. Es como sumamente básico, pero eso, aunque uno no lo crea, alcanza para rendir la prueba.
pero alcanza si uno se sabe el libro de memoria. O sea, no es que uno estudia solamente eso, estudia de un montón de lugares, pero como base es eso. Así que si uno quiere empezar a leer algo para esa prueba, yo recomendaría primero leer esos libros y después sumarle toda la información que uno puede y bueno, después rinde uno. Después otra fuente muy importante es Ambos. Ambos es una aplicación que acá es muy conocida, tiene una suscripción anual que no es muy barata, sale algo de 120, 150 euros, no me acuerdo exactamente bien. Y ahí es una aplicación que uno ahí busca por temas y está siempre actualizada. Lo bueno de esa aplicación es que uno cualquier tema que busque, cualquier tratamiento está ahí, uno lo encuentra rápido, es una fuente confiable. En vez de buscarlo en Google, que a veces puede ser confiable o no, ahí está como un poco más resumido. Lo que tiene de malo, a mi criterio, es que hay algunos temas que están desarrollados como demasiado profundo aún para esta prueba, y hay otros que están como muy superficiales, destinados para esta prueba, y eso me parece bien, pero a veces es difícil como discernir solamente con esta aplicación qué cosas van y qué cosas no van. Si uno estudia solamente de acá, es como que se hace interminable el estudio y por ahí a veces uno puede sobrepasar o no ver bien preguntas que son por ahí un poco más fáciles. Después otra fuente que utilicé para estudiar que me sirvió muchísimo es una aplicación que se llama Medidoseo, que es una aplicación que se accede, uno compra una suscripción, pero sale algo de 4 euros por mes, una cosa así, no es muy caro y tiene un montón de podcasts para uno escuchar. Si uno, son temas destinados para esta prueba o para el examen, para el Tri-Testat Exam, que es el tercer examen que rinden los estudiantes de medicina acá en Alemania, o sea, está destinado específicamente para este examen y está todo como bastante resumido. Si yo por ahí hago mucho deporte y demás, entonces cuando corro y demás escucho podcast, la verdad que es sumamente aburrido, o sea, no es que es divertido, pero bueno, si uno tiene que hacerlo, me parece una opción muy interesante y no es muy caro. Y después yo tomé un par de clases con una profesora de esta página, que la verdad que lo que hacemos somos como simulacros de examen, eso es bien antes de rendir el examen, que la verdad que es bastante útil también como para uno más o menos ver dónde está parado, qué falta estudiar y qué no. Bueno, el tercer punto, que sería la prueba en sí. Acá donde yo rendí, uno conoce previamente cuál es la comisión o cuál es el jefe de la comisión que uno le va a tomar. Eso es una gran ventaja porque uno ahí ya sabe por lo menos cuál es la especialidad que tiene el médico que encabeza la mesa esa y uno puede por ahí ajustar un poco el estudio más centrado en esos temas. Uno también siempre busca mucho estos protocolos, que son estas historias que yo le decía que por ahí yo la tengo resumida. Después si alguno la necesita me deja el mail por ahí en los comentarios, yo después se la envío, también no hay problema. No tiene mucho sentido leer cualquier protocolo, salvo que uno por ahí quiera saber de qué se trata, sino que uno cuando va a rendir busca los protocolos de ese lugar o de ese médico en particular que uno lo tomó. Eso es muy importante al final del estudio. Después, en mi caso, la prueba sucedió de la siguiente forma. Nosotros nos tuvimos que presentar alrededor del mediodía. Por razones de la crisis del coronavirus no hubo presentación formal de un paciente real. Eso anteriormente, antes de la crisis, uno tenía que realizar una inspección corporal, una anamnesis a un paciente real internado y después tenía que presentar ese paciente y después el día siguiente hacía el examen solamente oral con preguntas directamente. Ahora es solamente nosotros recibimos primero un caso clínico, o sea, un resumen de historia clínica o una historia clínica en realidad de un paciente que estuvo internado. En mi caso tuve suerte y me tocó un caso de apendicitis, un paciente joven, la verdad que sin ningún antecedente, con los típicos dolores, el típico comienzo. Se operó, después tuvo 2-3 días internado y se fue de alta con medicación analgésica y nada más. La verdad que tuve suerte porque es bastante fácil el caso para presentarlo. Pero como sea, digamos, el caso ese es como para empezar la prueba. Acá donde rendí, ese caso es importante presentarlo, pero uno tiene que escribir un resumen de historia clínica, pero para ser sinceros, ese resumen de historia clínica no lo tienen muy en cuenta, es más como para documentación. Pero uno tiene que escribir en una hora más o menos un resumen de historia, que eso alcanza, pero es un resumen bastante simple, no es algo muy complejo tampoco. Después, en cuanto a los temas que en particular a mí me tocaron, esta prueba, como dijimos, está orientada a cirugía y medicina interna.
En cirugía me tocó, bueno, apendicitis, los signos comunes, el diagnóstico diferencial y demás. Después me tocó carcinoma de recto. Me preguntaron, bueno, cómo se diagnostica, cuáles digamos, las pruebas de screening para detectar el cáncer de colon, cómo es la clasificación en las diferentes alturas del carcinoma colorectal. Después me preguntaron sobre ilio, o sea, obstrucciones intestinales, y después sobre eventraciones, un poco sobre la técnica quirúrgica, muy básico en principio. Bueno, después acá siempre hay, eso es lo que hay que tener cuidado de los protocolos. Una vez es que escucha preguntas que son como súper profundas y otras no tanto. Por ejemplo, a mí me preguntaron sobre mallas. O sea, qué tipos de malla existen, dónde se colocan, cuál es la técnica para colocar la malla. Yo no soy cirujano general, pero más o menos tenía una idea, o sea, algo pude responder, pero no son preguntas por ahí que uno si no las sabe lo vayan a desaprobar por eso. Lo importante es el diagnóstico diferencial, los signos y demás. Bueno, después de medicina interna, me tocó, bueno, primero me preguntaron sobre anemias, la clasificación normal de anemias, cuáles son las más frecuentes, las causas, cómo se diagnostica, eso es lo normal. Después del electrocardiograma, ahí sí tuve mala suerte un poco, porque me tocó un síndrome de preexcitación, un Wolff-Parkinson-White, que la verdad el electrocardiograma que me tocó era, o sea, el trazado era muy malo, era taquicárdico, o sea que era difícil ver las ondas P, tenía como mini, supra e infra de niveles por todos lados que no eran significativos, pero bueno, tampoco era normal. La verdad que me costó bastante como adivinar, digamos, eso. Generalmente en electro toman algún infarto, algún bloqueo auriculoventricular y no suele salir mucho de ahí, pero bueno, tuve mala suerte, me tocó algo un poco más complejo. Después de eso me preguntaron, el profesor que me tomó a mí es como que es difícil entenderle bien qué es lo que uno está preguntando, pero en todos los protocolos de este doctor dice lo mismo. Y la verdad que me preguntaron cuál era el tratamiento de eso. Y yo por ahí, en ese momento pensé cuál era el tratamiento a largo plazo del Wolff-Parkinson-White con ablación y todo eso. Y bueno, en realidad quería que dijera más cuál es el tratamiento en el agudo. O sea, llega un paciente con esto, con dolor de pecho, ¿qué uno hace? ¿Qué tiene que hacer uno? O sea, hacerle enzimas cardíacas, hacer un ecocardiograma, internar al paciente. Bueno, esa era la respuesta correcta. Bueno, más o menos después de un rato salió. Y después me preguntaron sobre antiarrítmicos. Yo la verdad que la clasificación completa de las clases del antiarrítmico más o menos la sabía, pero no tanto. Así que pude decirlos así un poco más o menos desordenados. Pero bueno, zafó más o menos esa parte. Esa fue la parte de medicina interna. Y después había una profesora que era de medicina nuclear. En realidad no preguntan sobre medicina nuclear, sino son temas en los cuales se utiliza la medicina nuclear. O sea que lo que me preguntaron fue enfermedad de Graves-Basedow, acá le dicen Basedow nada más, y bueno, todo. O sea, diagnóstico, cómo viene el paciente, me mostraron una foto con un exoftalmos, cómo se llama ese problema, la clasificación en grados del bocio, del agrandamiento de la glándula tiroidea, después terapias con radioiodo, o sea, cómo es la terapia. Eso es una pregunta que por ahí uno cuando la escucha por primera vez dice, uche, eso es re complejo, pero en realidad siempre se pregunta eso, es una pregunta como muy reiterada, así que uno para la prueba sí o sí la tiene que saber. Bueno, más o menos eso es lo que me preguntaron. La prueba en sí, el interrogatorio que a uno le hacen durante la prueba dura aproximadamente 1 hora. Uno sale después de la prueba, la comisión es como que discute ahí qué pasó y después le dicen a uno si aprobó o desaprobó. Así que, bueno, hasta ahí, eso fue la experiencia con la prueba. Bueno, y por último, ¿qué sigue después de la prueba? En realidad en las próximas semanas me tendría que llegar la URCUNDE, se llama, que es el certificado de la aprobación. Después de eso tendría que presentar los papeles para homologar la especialidad, que bueno, eso estuve haciendo hoy 1.000.000 de copias legalizadas de todos los programas y todo. Bueno, es un gran juntadero de papeles, pero bueno, nada, es lo que hay que hacer. Después empecé a hacer también el doctorado. Acá en Alemania los médicos no son automáticamente doctores, sino que tienen que hacer una tesis doctoral.
Entonces nada, estoy empezando a hacer eso, lleva mucho tiempo. A mí me resulta divertido, pero bueno, puede ser aburrido también. Después otra cosa que tengo que hacer en los próximos días es una habilitación para usar equipos de rayos o que den radiación. Acá en Alemania uno tiene que tener una habilitación especial, tiene que hacer un montón de cursos. Yo por suerte ya los hice durante la pandemia, así que ya los tengo, pero tengo que presentar digamos, todos esos cursos y además qué procedimientos hice y demás para que uno lo dejen utilizar un radioscopio solamente, o sea, un arco en C me refiero, para hacer bloqueos del dolor y ese tipo de cuestiones que hacemos nosotros. Pero bueno, es algo medio particular de acá. Y en cuanto al trabajo, bueno, todavía no volví a trabajar porque estoy en una cosa que se llama Elternzeit, que es la licencia por paternidad. Eso, yo me tomé esa licencia específicamente para estudiar para la prueba, porque si no uno tiene que usar los días de vacaciones para estudiar para esto. Uno acá generalmente tiene alrededor de 30 días de vacaciones por año, más 5 días que uno los puede usar, por ejemplo, para esto, que son días de uso propio, días como de formación, son en realidad de congresos. Pero bueno, eso me pareció a mí que no alcanzaba, así que utilicé parte de esa licencia de paternidad, que bueno, es bastante complejo cómo funciona. Pues por ahí voy a hacer un video entero de cómo funciona eso, porque la verdad que es bastante difícil de entender. Pero bueno, en fin, tomé esa licencia. Así que bueno, eso es lo que me queda hacer para las próximas semanas. Así que bueno, espero que haber sido claro. Hablo rápido a veces, pero esa fue mi experiencia con la prueba. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, me escriben por ahí en los comentarios o algo y les respondo, no hay problema. Bueno, mucha suerte con la prueba.